Uno de los temas más controversiales hoy en día es saber si opinar sobre un tema o no. La tan llamada libertad de expresión hoy en día se está viendo muy en peligro y hoy en día se están viendo muchos casos de que la opinión de uno ya no puede ser la opinión de uno por este tema de la libertad de la expresión y la censura que hoy en día está tomando más el mundo cada vez más. Hoy estamos con el señor Garrido. Hace rato no hacía una introducción, entonces chúpeme la verga. Eh, Garrido, ¿cómo vamos? Bien, Quintico, escuchándote repetir hoy en día Palabras, muletillas, ocho como tres veces, veces, weón. como 8 veces en la introducción de hoy y repetir cada vez más 2 veces en la misma oración, pero todo bien, Y no sé hablar. se nota. Pero bueno, Garrido, para usted, ¿qué es la libertad de expresión? Bueno, Quintico, eh, para mí la libertad de expresión es básicamente poder tener la seguridad, ¿no? Tener la seguridad de uno poder decir, ¿cierto? Decir, comentar, No. no discutir, debatir sobre lo que uno piensa, ¿no? Eh, digamos que, por ejemplo, en este podcast tomémoslo, ¿cierto? Nosotros hemos muchas veces tratado el tema de, pues, las comunidades, ¿no? Que ya sabemos, el tema de las dietas, la gordofobia, capitalismo, socialismo, la economía, la religión. Todos esos temas son temas, valga la redundancia, ¿no? Que son muy susceptibles a ser censurados y que no son de vasta aceptación de libertad de expresión, ¿cierto? Porque la Sí. opinión que tengas tú, si no concuerda con la mía, pues o directamente me ignoras o sencillamente no empezamos a discutir por algo que no, o sea, ninguno de los dos va a cambiar de opinión, ¿cierto? Para Ah, mí eso en resumen, en pocas palabras, es la libertad de expresión. ¿Para ti qué es, Quintico? pues casi que me quitas todas las palabras, pero la libertad de expresión, como lo decías tú, es la capacidad de uno de tener una opinión sobre ciertos tipos de temas. Entonces está el tema de que deberían legalizar el aborto o no, por ejemplo, ¿no? Sí, Y hay los que tienen la opinión de que sí se debería y hay otros los que no. Entonces eso es más que todo la libertad de expresión, más que todo que hayan esos espacios en los que uno pueda dar su opinión sobre los diferentes temas, ya sean controversiales o no. Pero bueno, la libertad de expresión, mucha gente la confunde con decir cualquier huevonada, cualquier estupidez hoy en día. Entonces te quería preguntar a ti, señor Ríos, si hoy en día o si siempre han habido límites en la libertad de expresión. bueno, primero voy a decir lo que pienso, ¿no? Que viene un poco acorde a lo que de verdad es, porque no es que tampoco nos inventemos las cosas, ¿cierto? Yo sí pienso que deben haber límites en la libertad de expresión, pero Ah, no por censurar, sino porque no en cualquier situación ni con cualquier persona uno puede decir las mismas cosas. Es como tener filtros, tener máscaras, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estando con ustedes, ¿no? Saliendo con los amigos, uno actúa, uno de cierta manera, uno dice ciertas cosas porque pues está en un entorno de confianza, por ejemplo. Sin embargo, uno con el jefe, ¿no? O con el cliente en el trabajo, pues uno no va a ser así completamente sin filtros, ¿cierto?
Uno tiende a ser más respetuoso, uno tiende a usar diferentes palabras y eso no significa que no haya libertad de expresión, sino que uno la modifica. Sin embargo, sí hay ciertas cosas que limitan la libertad de expresión. Por ejemplo, pues debería ser así, el tema de los insultos, el tema de la Bueno, difamación, la calumnia, la mentira y el odio. O sea, digamos que estos son los límites que deberían existir, ¿no? En la sociedad por temas de derecho de honra y privacidad. Pero igual sabemos que hay mucho odio en el mundo, hay mucha mentira, ¿no? claro. Demasiada difamación. Entonces, una cosa es lo que debe ser y la otra es lo que de verdad es, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con la identidad. Quintico, pues te pregunto, ¿qué piensas, o sea, qué relación tú ves entre la libertad de expresión y el sentido de identidad de la persona? Pues, o sea, el sentido de identidad es como la manera en la que usted ve las cosas del mundo. Entonces, y a partir de eso, o sea, la identidad sería como el antecesor, por así decirlo, para las opiniones que uno tiene. Entonces, por ejemplo, Garrido tiene una manera de ver el mundo sobre ciertos temas, como por ejemplo, la esclavitud. Poniendo un ejemplo así, Garrido dice que la esclavitud Soy negro. debería volver, weón. ¿Por qué? Es un ejemplo nomás, weón. Porque parte de su identidad es ser racista. Estoy poniendo el ejemplo nomás, Claro. nomás. Entonces, de ahí parten la libertad de expresión, las opiniones de cada uno frente a ciertos temas. Entonces, sí tiene mucho que ver, porque si no existiera la identidad, no se podría generar una opinión única de cada persona. Ok. Yo me pregunto, o sea, imagínese, uno está hablando aquí, estamos hablando de libertad de expresión y tal, pero ¿se ha preguntado en algún momento si de verdad lo que usted piensa, lo que usted considera, es porque usted como persona lo siente de esa manera o está siendo indirectamente obligado por un tercero? Digamos, Vea, vea, sabemos que las redes sociales sí. son muy influyentes, ¿no? Entonces, ¿cuántas de sus opiniones, diría yo, diría que realmente le pertenecen y no son cosas que indirectamente lo ha influenciado de las redes sociales? Hay una película, weón, no sé si se la ha visto, que llama Hater, de Netflix, una película polaca, weón. Y en una parte de la película, el protagonista de la película, valga la redundancia, dice textualmente, bueno, no textualmente, pero sí dice algo muy cierto o una estadística ahí, dice que a Facebook, bueno, o a las redes sociales le toma por más o menos unos cuantos veces en extremizar a una persona en ciertas opiniones, hablando políticamente, porque la película trataba como de cómo las redes sociales pueden influenciar a ciertos pensamientos políticos y cómo pueden influir en un futuro a una elección de cierto candidato, ¿no? Entonces, Ujú. antes, cuando no existían las redes sociales, hablando, o sea, las redes sociales tipo periódicos y demás, medios masivos hablando más que todo, antes sí se podría decir que la gente sí tenía una opinión más original de cada uno. Hoy en día, las opiniones políticas, económicas, de otros temas, yo siento que en un 60% las redes sociales tienen influencia sobre cada uno. O sea, es imposible, que una persona hoy en día tenga una opinión propia porque en algún momento de su vida fue Mm, influenciado por un video que vio
alguna noticia que vio y uno se la termina creyendo porque uno se termina, al fin y al cabo, uno es el que termina convenciéndose de ciertas posiciones frente a ciertos temas. No sé qué piensas tú, Yo Migarra. difiero, yo difiero, A ver, sí, sí, porque o sea, sí tiene razón al decir que las redes sociales y todo en general, ¿cierto? No solo las redes sociales, tienen cierto grado de influencia sobre nosotros. Sin sí, embargo, eso no, o sea, eso no quita el que una opinión sea propia. Digamos, o sea, tú puedes decir yo opino lo mismo que él porque sencillamente yo lo pienso así también, ¿no? Al momento de que usted se apropie de ese pensamiento, de esa opinión, ya es suya. Porque si no, pues siendo completamente realistas, ninguno tendría una sola opinión sobre algo, porque es que todo está influenciado de. Pongamos otro ejemplo. Eh, vive en Bogotá, ¿no? ujú, Pero sí, dale. usted vive en una burbujita donde en un sector donde no atracan, donde todo es seguro, usted puede salir a las 11 de la noche, ¿cierto? Su opinión de la ciudad va a ser que es una ciudad segura, ¿cierto? Sin embargo, pues otra persona, el 95% del resto de la ciudad, le va a decir que no, no es una ciudad segura. A pesar de que hay zonas un poco más seguras que otras, la ciudad es en general insegura. ¿Por qué? Porque capaz esa otra persona, ese parte del 95% de la ciudad, ¿no? Sí ha vivido inseguridad, sí ha vivido atracos, ha visto videos, ¿cierto? Ha visto Claro. noticias, le han contado, ¿no? Eso no quita el hecho de que la persona que diga que la ciudad es segura esté mal, sino que su experiencia la ha llevado a pensar que la ciudad es segura, ¿no? Ahora que tú me dices eso, no sé si tú has visto la imagen viral de las dos personas y hay un número por debajo, un número en el piso, que es un 6. Bueno, pero depende de la posición en la que esté la persona. Exactamente, exactamente. Entonces, o sea, ya no diría, viéndolo de esa manera, pues es que, viéndolo, volvamos, viéndolo de la manera que usted piensa, ¿no? Sí. No habría una opinión genuina en el mundo, porque si usted es que si usted le parece que es mejor el capitalismo, no es porque usted sepa necesariamente, porque haya leído, porque esté metido en el mundo, sino porque ha escuchado, ha visto, o sea, las experiencias lo han llevado a. En cambio, una persona que diga el comunismo, el socialismo es mejor, es porque seguramente ha vivido experiencias que la hayan llevar a pensar de esa manera. ¿Significa eso entonces que una persona está mal y la otra bien? No. ¿Significa eso que entonces una persona no está pensando por sí misma? Tampoco. Sino que sencillamente ha acumulado una serie de conocimiento que lo han llevado a pensar de esa manera. Volvamos incluso, toquemos el tema de la película de Intensamente, Sí. ¿no? La personalidad de Riley se forma a través de experiencias, a través de lo que está viviendo. La segunda película, como lo hablamos en el capítulo de Intensamente, que no sé si ya está subido o no, pero lo hablamos en el de Ya casi. Intensamente, hay ciertamente hay opiniones más genuinas que las otras.
¿no? O sea, hay opiniones que forman nuestra identidad y hay opiniones que tenemos para encajar con los demás. Las opiniones efectivamente que tenemos es para encajar con los demás, esas sí no nos pertenecen. Esas sí son Claro, opiniones de otra persona. Sin embargo, las que forman nuestra identidad nos pertenecen porque por algo forman nuestra identidad, claro. ¿cierto? Sin embargo, sí hay algo cierto y es que las redes sociales sí tienen un grado Mucho que ver hoy en día. tiene, tiene un grado muy alto en el tema de formar, de influenciar a la gente, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Entonces, Claro. se podría decir de cierta manera que las redes sociales dictan nuestras opiniones, de cierta manera, ¿no? Porque ya hablamos que no necesariamente es así. Pero usted, o sea, usted de verdad diría que no, a día de hoy, por ejemplo, nosotros seguimos eh, con lo que nos dictan las redes sociales. Depende del contexto de la persona, porque usted mismo lo ha dicho. O sea, si es una persona bastante perspicaz, por así decirlo, que se da cuenta de muchos detalles, se va a dar cuenta que los algoritmos de sus redes sociales lo están llevando a ciertas cosas, o sea, le está mostrando un contenido ya con bastante frecuencia sobre un mismo tema. Pongamos el ejemplo, elecciones de Estados Unidos. Entonces usted es un gringo, ¿listo? Ujú. Pongamos el ejemplo nomás. Quisiera. Entonces, si usted es una persona que se da cuenta de esas cosas, y usted todos los días va entrando a TikTok y solo le salen discursos de Biden o del partido político de él. Entonces usted se da cuenta, uy, acá hay algo raro, weón. Como que, porque me está mostrando mucho este contenido que está queriendo hacer las redes sociales en mí que vote por Biden. En cambio, si está el ejemplo en otro universo paralelo, en el que el señor Garrido no es tan perspicaz de estos detalles, le empiezan a salir puros videos de Biden o del candidato presidencial o de cierto candidato presidencial, inconscientemente lo van a llevar a que vote por ese candidato, porque no se dio cuenta de que las redes sociales están haciendo cierto trabajo, no un 100% del trabajo, sino que está haciendo como un tipo de manipulación por ahí por debajo para condicionarlo a uno para que vote por ciertos candidatos. Y eso pasa mucho en muchos países como China o países subdesarrollados donde la educación no es tan buena y es más fácil de manipular a la gente para que lleve ciertas decisiones de ciertos candidatos, de ciertas decisiones del país y más que todo de eso. Excelente, Quintico. Me gusta cómo Gracias, perro. cerraste tu idea. No sé cerrar opiniones. Pues, o sea, sí y no. Sí y no. Porque lo mismo, por ejemplo, en el ejemplo que dio, valga la gran redundancia que tenemos hoy en este capítulo, Quizás. lo mismo puede aplicar con el otro candidato, ¿cierto? Uno va a Claro, terminar claro, claro. viendo videos de los dos. O sea, ni de no solamente de Sí, uno, no obvio. solamente del otro. Sin embargo, pues uno, eh, digamos que siente afinidad con alguno de los dos, ¿cierto? En Estados Unidos no creo, no veo que sea tan directo el tema de lo que usted estaba diciendo de la manipulación por medio de las redes sociales. Es más sutil, es decir, usted vio un video de Biden, le Sí, gustó lo que dijo, digamos, le encontró interés y empezó a ver más videos
de Biden. Por ejemplo, del mismo debate. Así sea, ay, veamos este debate porque quiero saber lo que Biden piensa de esto. Tan. En los días posteriores de que usted hizo eso, efectivamente le van a empezar a salir más videos de Biden porque de cierta manera el algoritmo que no sé hablar yo tampoco, el algoritmo asumió que tú querías ver más de Biden, ¿cierto? Poco a poco efectivamente uno puede decir, ay, pues me gusta más Biden o no me gusta tanto Biden. Lo mismo pasa con Trump, ¿cierto? Claro. Entonces, sí juegan un papel, pero no siento que sea tan directo como es en China, por ejemplo. En China, pues en China y en Corea del Norte, pues sí son mucho más directos con las cosas que pasan en las redes sociales, ¿no? El tema de la censura pues es mucho más evidente, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. La siguiente pregunta, ¿no? En nuestro día de hoy es, ¿usted cree que usar palabras ofensivas forma parte de la libertad de expresión? O sea, el insultar, el difamar, lo que dijimos que se ve en el límite de lo que es libertad de expresión y lo que es A pues ver, lo malo, las palabras ofensivas hace parte de la libertad de expresión. depende. No sé si conozcamos acá todos al presidente de Argentina, Milei. El man, si ustedes han visto cómo se han tomado la tarea de ver debates de él o discursos de él, mucha gente se dará cuenta y es obvio que el man utiliza muchas palabras, pues, malas palabras en sus discursos cuando dice zurdos, hijos de puta, malparidos de mierda. Ujú. Pero es que espere, si usted mira el background, o sea, lo que hay por detrás de esa opinión, usted se va a dar cuenta que lo que está expresando esta persona es algo que es lógico. No vamos a decir si está bien o mal porque no nos compete en el podcast de hoy, pero si usted mira como todo el hilo argumental, como que sí tiene sentido y como que sí está dando un argumento bastante lógico y con soportes argumentales. En cambio, otra cosa es la que tú decías que es difamar, como que está, pongamos el ejemplo otra vez, Milei y otro candidato, y Milei le dice al otro, no, es que usted su opinión no vale porque usted es un cornudo de mierda. Ajá, y ya la libertad de expresión como que no es tan libertad de expresión, porque no tiene como bases argumentales. O sea, si ve la diferencia, Como a que la diferencia sí, entre utilizar pasa, groserías. pasa ese Sí, límite entre lo que es la libertad de expresión y lo que es sencillamente... Es que yo lo veo de que es que la libertad de expresión es válida siempre y cuando tú no, digamos, tú no limites la libertad de la otra persona, ¿cierto? claro, exacto. Como, como hacen muchos grupos, ¿no? Hoy en día, o sea, es bastante popular hoy en día que usan la palabra de libertad de expresión para defender sus ideales, sin embargo rechazan la libertad de los que no apoyan sus ideales. Ahí, o Claro. sea, ahí se genera una dualidad, ¿no? Una dualidad hipócrita, de cierta manera, porque tú estás exigiendo algo que no estás ofreciendo. Es como, es como el dicho que dice, uno enseña por el ejemplo. Bueno, o sea, se aplica igual. Si tú quieres libertad de expresión, tú tienes que aceptar que la otra gente también es libre de expresarse, de opinar lo que él quiera. ¿Por qué? Otro, otro tema, cierto que está, o sea, se sale un poco del script que tenemos.
el tema de el mal uso de la palabra libertad de expresión, porque ahora la gente piensa que la libertad de expresión es vestirse como uno quiera, hablar como uno quiera, pensar como uno quiera. No, o sea, la libertad de expresión no, no viene, no viene tan directa con cómo te ves, cómo hablas, cómo te sientes, sino es más cómo piensas, ¿cierto? Sí, Efectivamente, uno cómo se viste habla mucho de cómo piensa, pero, pero no es como que, ay, es que, pongamos que se me vino a la mente el tema antes y después de pandemia. Antes de ujú, pandemia usted veía a los empleados, a los trabajadores que iban con trajes, se iban bien vestidos, con perfume, peinados, ¿cierto? Eh, porque era lo usual, era lo que se hacía, ¿cierto? En la sociedad. Pero después de pandemia, ¿no? O sea, durante pandemia como todo era virtual, todo era en casa, pues la gente se vestía en pijama, con chanclas, pantalonetas, ¿cierto? O sea, no se vestía como adecuado a lo que estaba haciendo. Y eso se tradujo de cierta manera a después de pandemia, que entonces la gente se empezó a ir de jean, de tal, o sea, muy casual, ¿no? Para el trabajo. No está mal, o sea, tampoco estoy diciendo si está bien o mal. Sin embargo, es un cambio que se ve en la sociedad y no solamente en el ámbito laboral, sino que ahora uno ve que entonces la pelea porque los hombres se visten de tal manera, las mujeres se visten de tal manera, pero no debería existir género en la ropa, que bla bla bla, que y, que z z z. Entonces, o sea, ya están llevando a un límite lo que es la libertad de expresión. Entonces piensan que sí, libertad de expresión es que ellos pueden hacer cualquier cosa y tampoco es así. Como ya hablamos al principio, hay unos límites, ¿no? sí, En lo no, que es libertad de claro, claro. expresión. No sé si ha visto videos de gente que ya empieza a actuar como perros, weón, que no sé, ha visto videos en TikTok de, es que yo me considero un perro, weón, y empiezan a actuar como un perro. O si han visto Ujú. como las protestas progresistas que ven al grupo contrario y le empiezan a ladrar, weón. No sé si ha visto esa mierda. Sí, o sea, eso, Entonces, o sea, uno se pone a pensar, weón, cómo la sociedad hoy en día ha tergiversado o ha malentendido o no ha entendido del todo la palabra libertad de yo expresión. creo que lo han, lo han malentendido. No. Yo diría que es la palabra, lo han malentendido. Ajá, sigue. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos asocian la libertad de expresión con el sentido literal de las dos palabras, ¿cierto? De libertad Claro, y de expresión. expresión. Pero es que libertad de expresión es un concepto, es un derecho. O sea, es de por sí la libertad de expresión es un derecho constitucional de los países. Y como todo derecho constitucional de los países tiene sus límites, tiene sus características y tiene su área verde, ¿cierto? Que la gente, por el conjunto de leyes que son los derechos humanos, ha malentendido, ¿no? Entonces piensa que la libertad de expresión es algo meramente personal y no social. Entonces por eso es que surgen estos conflictos, como los que tú decías Claro. que entonces la gente que se cree perro se junta entre sí para molestar porque eso molesta,
para molestar a la gente a su alrededor, creyendo que ellos o sea, están ejerciendo su libertad de expresión. De cierta manera es cierto, de cierta manera es cierto, sin embargo están olvidando que el límite de la libertad de expresión existe cuando tú estás afectando a la sociedad. Es como, Exacto, es como las reglas de un precisamente. conjunto, es como las reglas de un conjunto. Tú no puedes, o sea, tu casa es tu casa, tú la puedes decorar como quieras, siempre y cuando no afecte la visual, la comodidad de los demás residentes. Lo mismo pasa con la libertad de expresión. O Claro, es sea, como si yo llegara a una plaza, weón, y empezara a decir, pongan a todas las mujeres que las voy a apedrear, weón. O sea, es mi manera de pensar, pero ya como que transgrede los límites de la sociedad, marica. claro, yo Entonces no, uno se pone a pensar, weón, de que realmente la libertad de expresión es libertad de expresión siempre y cuando aporte a la sociedad, no claro, nos haga retroceder. claro. Por ejemplo, usted ha visto este video de una muchacha, ¿cierto? De una joven, eh, que grabó un video llorando, ¿no? Diciendo, Sí. yo vine, o sea, yo vine a apoyar en España, esto era en España, yo vine a apoyar la marcha feminista porque quiero apoyar a las mujeres. Y yo vine con mi Claro. esposo. Y las feministas que formaban parte de la marcha le empezaron a gritar al esposo macho, opresor, violador. Y la tipa decía, pero ya va, es mi esposo, él me está desacompañando a mí. No, o sea, no las está ni agrediendo ni diciéndole nada a ustedes. Ahí se nota, ahí se nota cuando la gente, y así es todos los seres humanos, llegan a ser muy individualistas y muy egoístas cuando lo necesita, o sea, cuando no debe ser egoísta ni individualista, ¿cierto? La gente es que yo creo que la naturaleza del ser humano es ser hipócrita, porque tú apoyas a quien piensa como tú, a quien es como tú, con quien te sientes identificado, y rechazas a- al resto. Entonces, tú estás, es como si eh, yo, yo fuera por la calle y dijera, abajo los negros, ¿no? Porque están Ujú, infestando o sea, la generalidad de la sociedad, ¿no? ujú. Ahí, o sea, se lo aseguro que llega un grupo de gente y me vuelve mierda y llaman a la policía y qué tal, ¿por qué? Porque sencillamente es un pensamiento que no va de acuerdo a la sociedad. Entonces, como tú eres diferente a los demás, te van a rechazar. Y eso pasa con muchas minorías a lo largo de la historia y seguirá pasando. Y Porque ahí es donde entra el natural, tema, es natural. sí, ahí es cuando ya entramos al tema de la censura. Es la herramienta que, como bien nos desgarra, nos está dando todo este contexto de cuando veo que alguien no está de acuerdo conmigo, utilizo la herramienta de la censura, de que solo cumple la función de callar la opinión de otro. Garrido, para ti, ¿qué es la censura? Buena, buena manera de hilar los conceptos, Quintico. Te aplaudo, Papi, te aplaudo. entonces, weón. La censura, pues es que la censura es básicamente lo que dijiste, ¿no? Es una herramienta y es la palabra clave, ¿no? Para no callar, porque no le estás callando, sino para que la gente no se vea influenciada por un pensamiento diferente al que tú piensas que es correcto, ¿cierto? Porque entonces volvemos al tema
racial, ¿no? Que es el tema más censurado y más discutido a lo largo de la historia americana, ¿no? Tú vas a, a, a otro lugar que no sea Twitter, porque Twitter yo creo que es de los pocos lugares que está exento de censura, en algunos casos. Tú vas a otro lugar que no sea Twitter. Y tú escribes, digamos, te vas a Facebook, ¿no? Y tú escribes, muerte a los negros, deberían ser esclavizados porque la mayoría de la sociedad es raza blanca, ¿qué tal? Y cuando le vas a dar enviar, ¿no? Te va a decir, este comentario no cumple con nuestras normas de cumplimiento de yo no Sí, sé qué, sobre todo en Instagram. de yo no sé qué. Eso es censura. En el momento en que tú no puedes expresar lo que piensas porque estás incumpliendo algo, ¿no? Ahora, Sí, bueno. por supuesto, todo el tema del podcast, al momento en que a ti te dicen estás incumpliendo una norma, de cierta manera tú piensas que, ay, es que está mal, pero no, o sea, no está mal. Pero Sí, mucha gente, sí, sencillamente la sociedad funciona y piensa de cierta manera, ¿no? Antes, por ejemplo, uno no podía, no sé si ahorita, pero antes uno no podía mencionar, escribir, eh, publicar algo que estuviera relacionado con la homosexualidad, ¿no? claro. Porque era censurado, no era algo socialmente aceptado. ¿Estaba mal? No, porque si no, no existirían ahorita los 13.000 géneros que existen, ¿cierto? Claro. Y por esa misma razón la gente empezó a buscar otras palabras con las que asociar el término homosexual o el término gay o el término negro o el término policía, ¿cierto? Ahora, tengo otro ejemplo diferente que me pasó hace rato Claro. en Copilot, en una IA, ¿no? ¿En qué? En Copilot, que es una herramienta con inteligencia artificial, No, ¿no? Porque venga. yo dije, ay, pues vamos a hacer una imagen acorde al podcast de hoy para hacer la miniatura. Ok. Y yo escribí en la descripción de la imagen. Me hizo la imagen, sin embargo, antes de la imagen me puso, ups, no puedo Ups. hablar de este tema. ¿Quieres hablar de otra cosa? Y yo My dije, God. wow, o sea, qué increíble es que la sociedad ha llegado a tal punto que hablar de libertad de expresión y de censura está censurado. O sea, Jurado. pueden haber una infinidad de razones por las cuales pasa esto, ¿no? Y una infinidad de opiniones por la cual pasa esto, pero pues uno nunca va a terminar de entender por qué pasa, ¿cierto? Sin embargo, pues, y se hablarán un poco más adelante, hay ciertas normas para definir qué está censurado y qué no, por lo menos en línea, en las páginas en línea. Sin embargo, te quiero preguntar, Quintico, Pregunta. la restricción de anuncios, ¿cierto? En los medios, ¿constituye censura? O sea, que, por ejemplo, nunca tú hayas visto una publicidad del partido, no sé, de Petro, o del Ujú. partido tal, o de GTA 6 o GTA 5 o cierto o porque puede contener digamos cosas que no
no puede ver la totalidad del mensaje. de la sociedad. O Bueno, no deberían verlo. a ver, voy a extenderme Adelante. también, como también siguiendo el hilo argumental que seguías, en la censura, mucha gente malinterpreta esta herramienta. O sea, la censura a veces como que siempre piensa cuando escuchan la palabra censura que es algo malo, pero es una herramienta. Y como bien hemos dado el ejemplo de que del cuchillo, depende de la persona y el uso que le dé, es una herramienta para bien o para mal. Tú hablabas de Twitter, ¿sí? Sí. Que es una de las redes sociales que todavía está exenta de la censura y, puta, uno se da cuenta de que sí está exenta porque uno ve unas opiniones y unos videitos, hermano, que uno dice, uy, parce, deberían como restringirle el internet A a cierto cierto grupo de grupo. gente o hacerles, o hacer un examen antes, weón, y usted no saca cierto puntaje, usted no puede subir nada, usar, porque se ven unas cosas tipo gore, unas opiniones que uno dice, bueno, pero qué pasa, como que ya rozan pedofilia, zoofilia, coprofilia, todo tipo de filias, weón. Entonces ahí la censura sí estaría bien vista, como que sí estaría bien usada, como que hubiera como una herramienta que si uno ve como una opinión, un video, una imagen ya como muy, como, uy, ¿qué pasa? Bueno, así como que le genera una reacción como, uy, ñero, ¿qué es esto? Como que sí ya restringirla, ¿no? Y hay ciertos tipos de herramientas como la de, no sé si usted le ha pasado, que usted va a ver un video y el video antes de usted reproducirlo le dice este video incluye imágenes Sí. gráficas o imágenes sensibles. ¿Desea seguir, continuar a verlo? Pues eso sería una buena herramienta, pero mejor usada. El caso, hoy en día, la censura y esta herramienta se está utilizando en muchos casos para mal y están haciendo retroceder lo que es la libertad de expresión, como tú bien lo dices. Pero para Los mal anuncios cómo. de como que ya se están como extralimitando, como que ya están muy sensibles, así me entiende, como muy, se ofende muy rápido. Haga de cuenta como una persona que se ofende rápido y usted le dice tres palabras y ya dice, ah, ya no lo quiero escuchar. A ese punto ha Ajá. llegado la censura, como que, como tú bien lo decías, que intentabas como describir el podcast del día de hoy y no te deja. Ese es un gran ejemplo de cómo la herramienta de censura de ciertas plataformas O sea, está siendo como muy mal me usada. dejó. No sé si te das cuenta Me en dejó, pero ChatGPT. me dijo, Sí, ay, sí, no puedo hablar de eso, se pero puso me dio problema. la imagen. Sí, o sea, y en ciertos casos en ChatGPT uno pregunta ciertas cosas y el ChatGPT le dice, ay, no puedo hablar sobre eso. Sí, Y uno claro. tiene que decirlo como otras palabras para que sí lo deje el caso. Hoy en día se está viendo mucho en los medios de comunicación de que esta herramienta de la censura está siendo muy mal utilizada y es el ejemplo que tú me dices que es la restricción de los anuncios, porque en cierta parte como que para las plataformas puede ser como una incomodidad y les puede generar como problemas legales, como por ejemplo sale un anuncio de Petro, entonces uno empieza a decir en TikTok y todo el mundo empieza a decir, ay no, TikTok es petrista y yo no sé qué. Entonces, han utilizado la censura de manera extrema para Sí, más o menos curarse en salud, por así decirlo, claro. como lavarse las Yo manos. quiero, con el tema de la censura, quiero tocar otros medios, no solamente el digital, ¿sí? Sí, Por ejemplo, voy a hablar primero del que tenía pensado y después de uno que me surgió ahorita que estabas hablando y es el tema, por ejemplo, de las películas, de los medios audiovisuales. sí, Una censura, digamos, un método de censura en lo general, el más visto es el tema de la prohibición de la película, ¿no? No, sí, digamos, aquí en este país no se va a ver, que pongan por países, aquí no se ve. Y eso se ha visto mucho con películas más que todo explícitas, ¿no? claro.
hay dos películas que se me vienen a la mente, ¿no? Que fueron prohibidas en más de como 200 países, ¿no? Una se llama Saló. ¿Cómo Saló, se llama? Saló o los 120 días de Sodoma, ¿no? Han hablado mucho de la película en YouTube, o sea, igualmente, o sea, uno como tal puede buscar información acerca de la película y le aparece, pero la película como tal, muy, muy complicado. O sea, porque está restringida por lo que es demasiado explícita. Demasiado, demasiado explícita o pues por lo que cuentan los Claro. que la han visto porque tampoco la he visto. Me llama la atención, con lo que uno escucha a uno le llama la atención, pero uno, por ejemplo, ve ese caso. El otro caso, por ejemplo, es digamos que es un poco más ilógico o innecesario el tema de la película de Lightyear, Ah, de, de la famosísima, ¿no? Que por unos míseros 2 milisegundos al final de la película en muchos países la cancelaron, ¿no? Y la claro. prohibieron. Por unos míseros 2 segundos, o sea, ahí ya se nota el nivel de censura que tienen ciertos países, porque no son todos tampoco, o sea, si nosotros viviéramos en países como China, los países del Medio Oriente, en Corea del Norte, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Que son países que son altamente afectados por la censura, por su, digamos, por su ideología religiosa, política, social, X, Y, Z, ¿cierto? Se puede ver unas medidas mucho más drásticas sobre la censura, ¿no? Nos podemos ir también a la literatura, por ejemplo, eh, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Donde los nazis agarraban todos los libros que no fueran acordes, que no fueran acordes a la ideología que ellos tenían y los quemaban. claro. O libros que, o libros que definían que lo que ellos estaban pensando era incorrecto, ¿no? Y los quemaban. Las conspiraciones del por qué se quemó la biblioteca Biblioteca Alejandría. de Alejandría. Que muchos dicen, no, es que ahí había mucha información que a la iglesia no le gustó, entonces lo quemó. ¿Sí? O por ejemplo la razón de que en la bóveda del Vaticano solamente puede entrar el Papa y unos más, ¿no? Porque son cosas que para ellos, que para quienes tienen el conocimiento, son cosas que no todos pueden acceder o no todos pueden conocer. Que está bien o mal, eso ya dependerá de cada uno como piense, ¿no? Pero la censura primero se ha visto siempre, o sea, es algo que siempre ha estado con la raza humana, Sí, siempre ha estado. ¿sí? Pero no necesariamente sea algo negativo o algo positivo. A veces, como lo dijo Quinto, a veces es positivo porque hay cosas que ciertamente no todo el mundo debe ver o no todo el mundo debe conocer, ¿no? Y a veces se usa con fines negativos como el no querer que entonces la otra persona sepa esto o se cambie de bando, por así decirlo. ¿Cierto? Quintijo, pero ya que No. hablamos de todo este tema, te quiero preguntar porque yo siento, por ejemplo, un ejemplo, mucha redundancia en este capítulo, me estás pegando la falta de gramática, Una enfermedad que tengo una, y es contagiosa. una censura, digamos, censura positiva, o pues para mí,
es el tema de los libros, ¿no? Las lecturas que se hacen en los colegios, ¿no? Que tú sabes que a uno siempre le piden, ay, compren tal libro, compren tal otro, Sí, para leerlo durante clase, hacer tareas, claro, tal. claro. A mí eso me parece positivo. ¿Por qué? Porque son libros que capaz seguramente fueron considerados por su alto valor eh, literario, ¿no? Nosotros en el colegio nos mandaron a leer cosas como los Cien años de soledad o ¿cómo se llamaba? Fahrenheit 4. Fahrenheit 451. Sí, por ejemplo, no sé qué otro libro leímos El manifiesto en comunista. El Manifiesto Comunista. Leímos también, ¿cómo se llama este libro? De Don Quijote, ¿no? El caso. El caso, a mí eso me parece que es positivo, o sea, que seleccionan ciertas obras literarias en ciertos momentos, ¿no? Para sencillamente crecer el conocimiento de la persona. No, porque no No todos sé, los libros nos los enseñaron en quinto grado, no, habían libros para quinto, quintos libros para sexto y así sucesivamente. No sé qué piensas de esa afirmación. no sé si usted vio una noticia de que no me acuerdo en qué país, no vi la noticia, solo me fijé en el contenido de la noticia y es que prohibieron, o no sé si prohibieron el caso, que habían unos libros sobre sexualidad para niños de un kinder. Ajá. Y con toda esta ola de la ideología de género, del progresismo, pues sacaron un libro sobre la sexualidad y lo normal que es ser gay, algo así. El Qué caso, ridículo. ahí sería como un ejemplo de que la censura sí sería bueno porque es un tema de que a los niños de un kinder no les debería competir, o sea, ellos no deberían saber en ese preciso instante cómo funciona la sexualidad y Claro, todo eso, o sea. sí, ahí Y sí. sobre todo estos temas que hoy en día, como la ideología de género, no les compete a los niños. O sea, usted no le iría a enseñar a un niño si tiene que ser Ni, heterosexual o ni, homosexual. no, ni la ideología de género, ni la Nada, nada, ideología nada, nada. política, ni la ideología religiosa. O sea, eso son cosas que a mí en lo personal ni siquiera deberían competir a un estudiante de colegio. Ya en la universidad pues es diferente, Ya más adelante, pero tipo bachillerato, ya. un estudiante de colegio no le debería competir porque es que, o sea, uno todavía no forma parte, digamos, fundamental de la sociedad como para decir, no, yo pienso que este partido es mejor, que este es peor, o yo pienso que la religión, no sé, musulmana está mal y la religión católica es todo lo bien que hay en este mundo. No, porque, o sea, son primero, es gente que no es lo suficientemente madura como para tener esta clase de opiniones tan marcadas a una antes de, por ejemplo, antes de los 20 años. O sea, si uno dice, si hay gente que estando en 11 teniendo 17 18 años, ni siquiera sabe qué estudiar, qué va a hacer con su vida, qué gana pensando, soy, o sea, soy socialista, soy partidario de la democracia, o soy gay, soy heterosexual, o soy católico, soy nórdico, bueno, o sea, son Sí, sí, sí. cosas, o sea, son cosas que efectivamente definen la personalidad de uno y la identidad, pero yo pienso que la etapa del colegio no es para definir ese, esa, ese camino,
pienso yo que el colegio es para conocer todos los caminos posibles. No, porque es que es inevitable que en el colegio uno no escuche, por ejemplo, de política, uno no escuche de la religión, uno no escuche de la sexualidad, ¿cierto? Imposible, imposible, no se puede evitar. Sin embargo, y como lo hemos dicho en podcasts pasados prácticamente al principio, la mejor manera de uno definir su, su camino, digamos, su camino ideológico, sea cual sea, es conocer los demás, ¿cierto? Tú no puedes decidir que A es mejor que B si no sabes qué es B, ¿sí me Exactamente. entiendes? O si no conoces que hay, además de A y B, hay C, D, E y F, ¿cierto? No, o sea, sencillamente no, o sea, sería ilógico que tú desacredites un pensamiento sin conocerlo sencillamente porque sí, porque los demás piensan lo mismo, ¿no? Ese es el problema con la censura de hoy en día, que es que las redes sociales principalmente hoy actualmente son con redes sociales, quieren evitar que la gente conozca, ¿cierto? Otros pensamientos, otras ideologías, ¿no? ¿Cómo lo, cómo entonces, por ejemplo, lo moralmente aceptado es la libertad de género, ¿no? Sin embargo, te censuran al momento en que tú dices no, yo no pienso igual, ¿cierto? O yo no acepto a los demás. Ahí en ese momento te censuran. ¿Por qué? Porque sencillamente no estás pensando como los demás, ¿no? Pero yo quiero, hablando de esto, Quintico, eh, ¿cómo Ah, se decide la censura? O sea, ¿cómo sé qué? ¿cómo se decide la censura en línea? O sea, ¿qué es censurado y qué no es censurado? Antes, tipo 10 años atrás, había trabajos de moderadores, que era gente que iba a una oficina Pues hoy en día y también existe, ¿no? literalmente, hoy en día, pero déjame terminar, malparido, perdón. Hoy en día, bueno, antes, o sea, más antes, o sea, tipo 10 años atrás, hay oficinas de gente que se dedica solo a moderar, Ujú. la palabra moderación, de moderar qué tipo de contenido puede salir en línea o qué se puede mostrar en ciertas redes sociales. Hoy en día, varias empresas, TikTok sobre todo, utilizan algoritmos ya automatizados con inteligencia artificial para que cierto tipo de contenido se vea a cierto tipo de gente. Pueden haber ciertos tipos como que no se te suba el video, no sé, a nosotros nos ha pasado mucho de que no se nos sube un TikTok porque dice, ay, no cumple con las normas de la comunidad por una palabra o por algo que dijimos. O existe otros tipos de censuras, el tan famosísimo Shadowban. ¿Qué es el Shadowban? Para la gente que no sepa, el Shadowban es una censura light, no premium. ¿Y qué quiere decir eso? Que tu video no se va a mostrar Que se a todo podría. el público posible, ¿sí me No entiende? tendremos Entonces, nosotros un Shadowban por ahí escondido. no, no, ya lo probé, no, somos pendejos, es diferente. El caso, son tipos de cómo la sociedad ha avanzado en estos temas de censura y qué es lo que se muestra o no. Hay redes sociales que son más estrictas, hay otras que no. El caso de Twitter, que literalmente usted ve a todo el mundo diciendo lo que se le da la gana Ujú. y que ya es hora de que literalmente hagan algo al respecto. Pero bueno, ya habiendo tocado el tema de la censura y hora de compaginar los dos temas, Garrido.
¿Tú crees que la libertad de expresión y la censura son temas totalmente opuestos? ¿Y por qué? Si son temas Son opuestos conceptos o no. opuestos. Yo pienso que no. O sea, ¿Por qué no? son conceptos complementarios. Ajá. Porque la censura y como, o sea, como vimos y como cualquiera puede buscar por internet, la censura es una herramienta para controlar y supervisar lo que se ve en línea, ¿no? Si tú, o sea, sencillamente, si tú buscas, por ejemplo, eh, ¿qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial? Y te vas Sí, a varias páginas te pueden decir cosas distintas, ¿no? claro. Una página puede evitar hablar de ciertas cosas que en otra página no, por ejemplo. Entonces ahí la censura no sería, digamos, como querer ocultar información porque sí, sino que para las políticas de cierta página esa información no cumple con lo requerido. Ahora, si lo tomamos por el tema de que entonces la censura, porque así piensa la mayoría de la gente, supongo, ¿no? No puedo tampoco estar seguro de eso, pero entonces la gente asocia la censura con eh, bloqueo, con un bloqueo, con evitar que salga a la luz. Y la libertad, pues la libertad es no tener límites, no tener bloqueos, no tener eh, inconvenientes, Sí. ¿cierto? Pero es Yo que veo, para la sí, sociedad, o sea, dentro de la sociedad, dentro de lo social, hay cosas que tú no le puedes decir a ciertos grupos de personas. claro. En ese sentido, nace la censura. Por eso es que, por ejemplo, uno puede ver páginas, ¿no? Que te preguntan, eh, ¿eres mayor de edad? Y uno dice sí, no. Dependiendo de la respuesta, te va a mostrar cierto contenido o te va a ocultar cierto otro. El tan famoso control parental, por ejemplo. Claro. O sea, eso es simplemente una herramienta para regular lo que ven los niños. No significa que te están censurando la información, que te están censurando lo que subes. Por eso yo siento que son complementarias, porque ayudan a unos, de cierta manera perjudican a otros. Me quitaste todas las palabras, Garrio, porque iba a decir exactamente lo mismo. La censura llega como un filtro, como cuando usted quiere quitarle la pulpa a un jugo, weón. O sea, eso, así más o menos funciona la censura de ciertos tipos de contenidos. Pero bueno, ya que me quitaste mi opinión también, pedazo de mierda, te quiero hacer la última pregunta del día de hoy. Bueno, la noche de hoy, porque estamos grabando ya, ya está, ya se hizo de noche. No sé si se dieron cuenta, tuve que prender las luces, que no me veía. Ajá. ¿Debería el gobierno encargarse de restringir las ideas de ciertos grupos de personas? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo respondí la primera, responde tú esta pregunta, Quintico. Bueno, ya que hice la pregunta, yo digo que no, porque el gobierno no debería encargarse de eso, o sea, el gobierno debería encargarse del bienestar de nosotros y intervenir mínimamente en las decisiones de la sociedad de un país, o sea, etcétera. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas de las opiniones, más que todo hoy en día, ocurren en sitios, en plataformas de empresas privadas. No sé si me haga entender. No, Ahora, coma mierda, déjeme terminar. Muchas de las opiniones de hoy en día se están dando en plataformas donde las empresas son privadas. Entonces,
El hecho de restringir ciertos tipos de opiniones o no debería ser a cargo de un ente privado. Ahora, Ok, yo vería mal como lo que pasaba en la Alemania nazi, cuando no habían celulares ni nada, que las regulaciones de las opiniones sí se hacían más de manera rústica. O sea, como no había celular ni nada, sí las propagandas, las censuras sí se encargaba el gobierno. Y ya claro. sabemos qué pasó al fin y al cabo, o sea, ya sabemos cómo fue el desenlace de que exista censura. Otro caso que sucede hoy en día, que es el caso de China. No sé Mm, si usted vio un video, bueno, un caso de una vieja que hacía como streams o así, o que dejó grabando como la casa porque tenía miedo de que algo le sucediera. Ahora les explico el caso. Y es que ella quería probar de que en China el gobierno le controlaba a uno lo que usted opinaba en las redes, como si usted decía, no, el presidente Xi Jinping, yo no sé qué mierda, es un hijo de puta. ah, Entonces ella se quedó grabando en la casa de su apartamento, y de un momento a otro llegaron como los policías, como a hacerles como que, como de manera sorpresiva, como hacerles preguntas extrañas y todo eso. Entonces demostró cómo el gobierno regulaba las opiniones de cierto tipo de grupo de personas, y me parece realmente que esto no debería estar sucediendo. El gobierno debería como dedicarse a otras cosas y no a esto, porque mm. realmente no está bien. No sé qué tú opines acerca de esta pregunta. Pues me parece con respecto al caso que dijiste, ¿no? Sí, Me parece extremista, por ejemplo, estas decisiones, ¿no? claro. Porque pues es, eso sí es quitar el derecho de la libertad de expresión. Ya no tanto censura, sino es directamente no hay libertad de expresión, ¿no? Eso es lo que pasa, pienso yo, cuando el gobierno interviene de manera directa con lo que uno dice y con lo que uno piensa y, por supuesto, con lo que uno comparte. Ya es Claro, simplemente restringir la libertad, que eso no se debe ser, ¿no? claro. También vemos en China, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, que todos los videos son videos que nosotros anteriormente, ¿no? Hablando de TikTok, decimos que son ridículos, son videos que no aportan en nada, son videos que ni siquiera entretienen, son, uno diría, dan cringe, ¿no? Pero eso es justamente también parte, aunque está, o sea, digamos que de cierta manera está dentro de las políticas de TikTok China, pero bueno, X. Eso también es un mecanismo de evitar que la gente piense por sí misma, Exacto. ¿no? O tenga Los moldea. pensamientos que los moldea exactamente, tengan pensamientos que pueda perjudicar en este caso. Es que en este caso la censura es una herramienta Sí, meramente política, o sea, y ya hemos visto varias veces que las herramientas negativas que perjudican a la sociedad por lo general son meramente son políticas, ¿no? O sea, son para evitar que tú pienses tal cosa en contra de tal persona, ¿no? Pero bueno, ya digamos que el tema es muy amplio, ¿no? Podríamos hablar aquí todavía mucho más tiempo, pero ya va siendo hora de cerrar, entonces los invitamos como siempre a que si les gustó el capítulo, si lo vieron, darle like, si quieren, si les gusta que nosotros hablemos un poco huevonadas de todo, ¿no? Es que podemos estar hablando un día de política, el otro día
a hacer un video de intensamente, ¿no? Claro. Otras veces hacemos videos teniendo preguntas, respondiendo preguntas filosóficas, ¿cierto? O hablando de la Play, del Xbox, de la tecnología en general. Eh, si les gusta ese tipo de contenido, los invitamos a suscribirse al canal. Compartan el video si les gustó y piensan que damos opiniones merecedoras de escuchar, ¿no? Que no Porque nos censuren, güey. porque le digo, por ahí he visto un que otro comentario bien ridículo diciendo, uy, hablamos súper chévere, deberíamos hacer un podcast. Efectivamente, o sea, hablamos chévere, estamos haciendo un podcast. Pero Sí, bueno, no, está bien. Yo los comments, güey. pero bueno, también síganos en Instagram, que ahí subimos, digamos, cuando subimos video, cuando hacemos live. No sé si en algún momento se subirán reels, no sé. Síganos en TikTok, ahí subimos videos también, algunos censurados, otros no. Y con eso, chicos, Quintico, algo que agregar. Cachos, escuchen lo que dijo Garrido y no lo censuren. Y bueno, muchas gracias por quedarse escuchando este capitulazo del día de hoy. Que tengan una buena noche, día, tarde, en el momento en el que esté, en el momento en lo que esté, este puta, en el momento en el que estén escuchando este capitulazo y que tengan una gran vida, weón. Lo despido, Con eso, muchachos. chicos, perdonen nuestra dislexia en el capítulo de hoy. Estamos Mierda, recién weón. volviendo. Chao, chao. Chao, chao. Tonight's the night I get in some shit. Yeah.